San Lucas capítulo 23. Desde el versículo 40. San Lucas capítulo 23, el versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí. Hoy en día casi todos han escuchado, ¿no?, sobre la historia de un malhechor que se fue al paraíso, ¿no?, por la fe. Cuando yo pastoreaba en Seúl de mi país, en aquel entonces, yo un día visité a una casa de una hermana que era muy anciana. Creo que en aquel momento ella tendría más de 80 años. Y cuando yo estuve en su casa, ella me testificó sobre su salvación, que ella era una católica. Pues siempre ella asistía a la hora piadosa, más o menos a las 5:30 de la madrugada, ¿no?, para confesar sus pecados en su iglesia. Casi ella confesaba sus pecados en su iglesia durante casi 30 años. Pero un día ella ha leído sobre San Lucas capítulo 23, acerca de un malhechor que entró en el paraíso con Cristo Jesús. Al leer esto, ella lloraba con todo su corazón. Y habló en su corazón que: Dios mío, ¿cómo ese hombre pudo entrar en el paraíso? Pero Dios mío, todavía yo no puedo entrar en el paraíso por mis pecados. Señor, por favor, permítame esa fe para entrar en el paraíso. Porque ella solamente tenía interés en su alma, porque ya tenía mucha edad por eso. Señor, permítame la misma fe que un malhechor que pudo entrar en el paraíso, Señor. Aunque yo sigo asistiendo a la iglesia durante casi 30 años, pero sigo siendo ¿qué?
una pecadora nada más, Señor. Todavía tengo mucho pecado en mi corazón. Pero un día, creo que su segunda hija vino a ella y diciendo que, mamá, yo soy una salva ahora, ya no tengo más pecado en mi corazón. Ya me puedo entrar en el reino de Dios por la fe, mamá. Al escuchar esto, su madre casi lloró y pidiendo a su hija que por favor enséñeme. Luego ella asistió a la iglesia donde yo pastoreaba. Y escuché el evangelio por el otro pastor que pastoreaba en la iglesia que yo pastoreaba antes de mí. Luego ella tenía fe y el gozo, ya no había más condenación en su corazón. Ella testificó eso. Pero cuando yo viste a su casa primera vez, aún en su habitación había una imagen de María. Pero yo miraba esa imagen atentamente. Ella ya se dio cuenta que me equivoqué, por eso ella ¿cómo se llama? Quebró. Pues cuando yo viste a su casa segunda vez ya no había más, sino solamente había la Biblia. Pero Jehová enseñó a ella. Yo no le di a ella nada de nada. Hermanos, esa hermana sufría mucho por el pecado, casi durante 30 años. Casi murió por el pecado. Y siempre estaba en su iglesia durante 30 años, en la madrugada, para confesar sus pecados a Jehová y pidiendo que a Dios el perdón. Perdóneme, Señor, perdóneme. Condenaba así, se condenaba a sí mismo. Miren, hermanos, aquí, San Lucas capítulo 23. El versículo 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, Jesús fue crucificado ¿en dónde? En calavera. ¿Qué significa calavera? Como huesos. Solo huesos de cabeza, así. También al mismo tiempo, a ambos lados, dos malhechores fueron crucificados, ¿sí o no? Quiere decir que ellos eran muy pecadores en aquel momento. Por eso ellos recibían, ¿qué recibieron? La sentencia de muerte. Pero todo el mundo conocía a ellos que eran muy pecadores.
hermanos, según punto de vista de Dios, este mundo es igual que calavera, como huesitos nada más. Entonces, ¿Jesús fue crucificado por su propio pecado? No, de ninguna manera. ¿Por qué Él fue crucificado? Por nosotros, ¿sí? Por todos los hombres, por todos nuestros pecados. Pero aquí miren, el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreos: este es el rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. ¿Por qué ese malhechor no pudo entrar en el paraíso? Miren, hermanos, aunque ese malhechor fue colgado, ¿no?, y recibió la sentencia de muerte, pero no reconoció a su maldad. Aunque cometió un gran pecado en aquel momento, ¿sí o no? Pero él no pensó que, yo soy digno de recibir la sentencia de muerte. No, él. Al contrario, que juzgaba al Señor Jesús, mientras que él fue crucificado. Tú eres Cristo, sálvate. También salva a nosotros. ¿De qué? De la cruz, nada más. Él juzgó y menospreció a Cristo Jesús. ¿Y qué pidió? Que la salvación de la cruz, nada más. Pues aquí, ¿qué dijo? 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aunque fue colgado, pero su corazón no estuvo en una posición de pecado, ¿no? Miren, hermanos, antes yo era igual que ese malhechor. Aunque Jehová publicó que teníamos que recibir que la sentencia de muerte por transgresión de Adán. Ya según punto de vista de Jehová, ya fue colgado por transgresión de Adán.
yo era digno de recibir la sentencia de muerte. Pero yo no entendí eso. Romanos capítulo 1, vamos a buscar Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo trataba el pecado de los ateos, sobre todo los gentiles, en Romanos capítulo 1, ¿no? Pero no puedo leer todo. Especialmente, desde el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí dice, practican tales cosas son dignos de muerte. El que no quiera recibir en su corazón Dios, no quiere enviar en su corazón Dios. Aquí dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. El que no quiere dejar en su corazón Dios, lo que es el pecado principal, ¿sí o no? Mire, Adán y Eva tiraron a Dios, ¿sí o no? Y prefirieron a diablo. No querían dejar en sus corazones la palabra de Dios, sino la voz del diablo. Por eso aquí dice, miren, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Aunque yo era igual que el versículo 28, 29, 30, 31, pero yo siempre menospreciaba y injuriaba a Cristo. Como un malhechor que no pudo entrar en el paraíso. Aunque mi corazón adulteraba y fornicaba, también físicamente yo odiaba a los otros. En mi corazón había que los frutos de pecados que estaban escritos en el versículo 29, 30, también 31. Sin embargo, yo no estaba en una posición de pecado, no estaba. Como un malhechor que juzgaba a Cristo Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo?
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todos los hombres que hacían toda inocencia, ¿sí o no? Fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por eso todos los hombres eran dignos de recibir la sentencia de muerte. Principalmente no querían dejar en sus corazones Dios, sino la voz de diablo. Pues Dios los entregó. Dios los entregó ¿dónde? La mente reprobada. ¿Sí o no? Sí, está bien. Hagan lo que quieran, ¿sí o no? Pero hasta que yo tenía 22 años, ni una vez pensaba que yo era un hombre que digno de recibir la sentencia de muerte. Pero yo pude entender eso por la ley de Moisés, también por la mala circunstancia. Pues en toda mi vida yo recibía la bendición de Dios grandemente en 2 veces, que Jehová me hizo entender que yo era un pecador 100% errado. También yo soy un justo en quién, en Cristo Jesús. Pues una gran bendición es entender que el pecado que Dios dice. El apóstol Pablo exactamente les enseñó a los hermanos de Roma que ellos son dignos de recibir ¿qué? La sentencia de muerte. Por eso, vamos a San Lucas capítulo 23, el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le juzgaban. Entonces, él ¿cómo pudo juzgar a Jesús, ¿sí o no? Aunque fue colgado? Por la ignorancia, ¿sí o no? Aunque todo el mundo pensaba que él era muy pecador, ¿sí o no? Era un hombre muy maldito. Sin embargo, le injuriaba, ¿sí o no? A Cristo eso. Yo hacía lo mismo que él. Misma, ¿no? Yo era igual que él. Aunque según el punto de vista de Dios, yo era un hombre que era digno de recibir la sentencia de muerte. Sin embargo, juzgaba siempre a los otros, sobre todo a Dios. Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Solo quería recibir la salvación de la carne, ¿sí o no? Nada más. No tiene interés en su alma, ni tampoco tenía interés en el cielo. Pero 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Pero el otro, ¿qué dijo?
de su boca salió que la palabra Dios. Quiere decir que él entendió que ahora yo estoy recibiendo la sentencia de muerte, la pena de muerte, ante Dios, ¿sí o no? Por eso aquí dice que respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿y aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, él estuvo ante Dios, ¿sí o no? ¿En dónde? En la cruz. Yo he pecado contra Dios, por eso ahora soy crucificado, ¿sí o no? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Aquí dice, justamente padecemos. Amén. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconoció a su maldad. Amén. ¿Sí o no? Él estuvo en una posesión de pecado. También pensó que yo soy digno de recibir la sentencia de muerte por mi maldad. Ante hombre no, ante Dios. Quiere decir, él se arrepintió, ¿sí? También reconoció a su maldad ante Dios. Hermanos, ese malhechor era un hombre muy bendecido. ¿Por qué? Él le reconoció a su maldad ante Dios. Humanamente él era un hombre muy fracasado, pero espiritualmente él era un hombre muy exitoso ante Dios. ¿Saben qué dijo? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron, ¿no? Nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Quién era este? Es Cristo. Él no hizo maldad, malo ni una vez. Quiere decir que él era un hombre muy inocente. Él no está crucificado por su pecado, ¿sí o no? No está crucificado por su pecado. Por eso, ¿qué dijo? Mas ningún mal hizo. Aquí dice. Dijo eso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que Él es mi Mesías. Él es mi Cristo. Él está muriendo, recibe la sentencia por mí. ¿Sí o no? Si él no hubiera creído en que él no es Cristo, no habría podido decir, acuérdate de mí cuando tu reino vengas, cuando vengas en tu reino. Si él no hubiera creído en que él no era mi Mesías, no habría podido decir esto a Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres mi Mesías, mi Cristo, mi Salvador. ¿Sí o no? Está muriendo Él por mi pecado. Por
eso pudo decir a Jesús que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo a Jesús eso por la fe. Por la fe. Amén. Algunos me dijeron que, pastor, ese malhechor, aunque no entendió su pecado ni su mal, pero puede entrar en el reino de Dios. No, de ninguna manera. Justamente padecemos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí o no? Sí, claro, somos dignos de recibir la sentencia de muerte. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no. Ningún mal hizo. Pidiendo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que vio la salvación de Mesías, la salvación de Cristo Jesús, ¿sí o no? Para él. Él estuvo en una pose de pecador ante Dios, ante Dios. Por eso le reprendió diciendo, ¿ni temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Así. ¿Sí o no? También reconoció a su maldad, que justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestro hecho. Mas ningún mal hizo. Él vio, ¿qué vio? A la obra de Mesías. En vez de él ahora está recibiendo la sentencia de muerte. Gracias, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dio a Jesús por la fe. ¿Sí? Ese malhechor no miraba a sí mismo. No miraba a sí mismo. Sino que miraba a ¿qué? A Cristo Jesús. Por Jesús que dijo, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús había prometido a él que estarás conmigo en donde? En el paraíso. Hermanos, ese malhechor entró en el paraíso por la fe y por la gracia de Dios. Si él hubiera mirado a sí mismo, no habría podido decir a Cristo Jesús que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero él no miró a sí mismo, sino a la cruz de Cristo. Yo también experimenté eso. Siempre yo me miraba a mí mismo. Pecado, sucio, ignorante, maldito, hijo de diablo, serpiente venenoso. Señor, no quiero el infierno, Señor. Ya en mí mismo no hay más esperanza. Y tampoco hay posibilidad para entrar en el reino de Dios, Señor. Soy digno de recibir la sentencia de muerte por la herencia leal. Pero un día
yo mire a la cruz de Cristo, donde Jesús ya solucionó todos mis pecados. Pues yo pude decir a todos los hombres también, a Dios que soy justo. También puedo entrar en el reino de Dios por la obra de Cristo. Amén. Por eso la salvación es que mirar a la cruz en vez de nosotros mismos. ¿Dónde está escrito? San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 40. San Juan capítulo 6, el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, Dios, ¿no? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Aquí dice que todo aquel que ve al Hijo, ve al Hijo y cree en Él, tenga que vida eterna. El malhechor que entró en el paraíso con Jesucristo, él que vio, él vio a Jesús, ¿sí? Amén. Y creyó a Él. Y tuvo que la vida eterna. Pues la salvación es que ver a nosotros mismos en nada, o ver a Cristo Jesús, ver a la obra de Cristo y creer en su obra. El malhechor que entró en el paraíso, ¿qué hizo él? Nada. Él era un hombre pecador. ¿Cuántos por ciento? 100%. Todo el mundo conocía a él, que él era un hombre muy pecador, ¿verdad? Él era digno de recibir la sentencia de Dios. Él también reconoció esto ante Dios. Estuvo en una posición de pecador ante hombre, no ante Dios. Por eso, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, toda vida eterna, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dijo? San Juan capítulo 1, el versículo 29. Juan el Bautista, ¿qué dijo? Juan el Bautista, ¿qué dijo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venga a él. Juan el Bautista también ha visto a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio eso, ¿sí? ¿Qué vio? A Cristo, a la obra de Cristo. Aquí exactamente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el malhechor que entró en el paraíso, el cual también vivo es. Pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues que ya Él solucionó todos mis pecados. ¿Los pecadores han podido entrar en el paraíso? No, de ninguna manera. ¿Ustedes qué vieron? ¿Qué miraron ustedes? ¿A sí mismos o a la obra de Cristo Jesús? Amén. Yo siempre miraba a mí mismo, pecado, sucio, perverso, maldito. Me condenaba a mí mismo siempre. Pero un día yo hablé, ¿por qué yo solo estoy mirando a mí mismo en vez de la cruz? Por eso mi corazón vio que a la cruz, donde Jesús ya recibió la sentencia de muerte por mí. Ahora soy salvo. Puedo entrar en el paraíso. Gracias, Señor. Pero al mismo tiempo el otro le injuriaba. ¿Eres Cristo? Sálvate. También a nosotros. A nosotros. Aunque fue juzgado, pero le injuriaba, condenaba y juzgaba. Así. Sálvate. Y a nosotros. De la mala circunstancia. Aunque fue colgado, fue crucificado, pero su corazón no era un pecado. Era tan ignorante. Aunque todo el mundo conocía a él. Algo maldito, sucio, perverso, Dios de diablo, pero solo él no se conoce a sí mismo, ¿sí o no? Pero el otro que dijo, justamente padecemos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que estarás conmigo en donde? En el paraíso. Amén. Yo era igual que ese malhechor que era tan ignorante. Siempre juzgaba, les injuriaba, maldito, sucio. Siempre yo pedía a Dios que sálvame de la mala circunstancia, nada más. No sabe pedir a Él que Él por mi alma que estaba yendo al infierno. Según punto de vista de Dios, ese mundo es igual que calavera, que huerto de huesitos, donde no hay más esperanza, ¿sí o no? Hermanos, un pastor llamado Charles Spurgeon, quien era un inglés, ¿sí o no? Él era un pastor muy famoso, hasta ahora. Yo escuché exactamente su testimonio sobre su salvación. Él era un hijo de pastor de la iglesia. Siempre escuchaba los 10 mandamientos, la ley de Moisés del Evangelio, pero hasta que él tenía 17 años, él era un muchacho sordo. Por eso no sabía escuchar la noticia de muerte por la ley de Moisés, no.
Pero cuando él tenía 17, recién empezó a escuchar la ley de Moisés, sobre todo los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no mentirás, honra a tus padres. Además, las otras, la ley de Moisés. ¿Sí o no? Cuando él empezó a escuchar la ley de Moisés con el corazón, su corazón murió. ¿Cómo yo puedo solucionar eso? Secretamente buscaba a la verdad. Y mientras que él estaba yendo a una iglesia grande, en aquel entonces nevaba mucho. Pues ya no podía más caminar. Por eso entró en una iglesia chiquitita, donde no había pasto. Cuando él entró en una iglesia chiquitita, pequeña, en aquel momento un hermano predicaba en púlpito en vez de pastor. Pero cuando ese hermano predicó sobre Isaías capítulo 43, vamos a buscar Isaías 45, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, el versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. 22. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando Charles Spurgeon escuchó el versículo 20, mirad a mí y sed salvo, al escuchar eso se dio cuenta, ¿por qué yo no miro a Jehová, sino a mí mismo? Pues él miró, ¿qué miró? A la cruz de Cristo, donde todos sus pecados ya solucionaron, terminaron por la sangre de Cristo. Mira a mí, mira a Jehová y sé que salvo. Ustedes ya han escuchado sobre la serpiente de bronce, ¿sí? Y también la serpiente ardiente, ¿sí o no? ¿Quién miraba a la serpiente de bronce? Los que fueron mordidos por la serpiente ardiente, ¿sí o no? Venenosas. Que cuando ellos entendieron la muerte, ellos miraron que a la serpiente de bronce. Luego se curaron. Jesús también se levantó. Fue levantado. ¿Cómo que Moisés levantó la serpiente de bronce? Para que todo el mundo que pudiera mirar a la cruz de Cristo para ser salvos. Mira, ¿qué mira? A mí, a Jehová. Sé que salvo. Por eso Charles Spurgeon en toda su vida, primera vez, él miró a Cristo Jesús. Amén.
Luego él fue salvo, ¿sí? Pero los que están pensando que todavía yo no soy mordido por la serpiente ardiente. No necesita. ¿Qué no necesita? La serpiente de bronce. ¿Sí? Ay, ¿por qué yo tengo que mirar a Cristo? No. Todavía puede escaparse de la serpiente ardiente. Todavía tengo fuerza. Ya Adán y Eva fueron mordidos, ¿sí o no? Amén. Por la serpiente ardiente. Ya fueron mordidos. Al mismo tiempo también nosotros fuimos mordidos. Porque estábamos en el lomo de Abraham. En Hebreos está escrito sobre esto. Cuando Abraham ha diezmado a Melquisedec, quien era el rey de paz, también justicia. En aquel entonces, los hijos de Moisés, Aarón, también estaban en el lomo de Aarón y Abraham también. Cuando Adán y Eva fueron mordidos, en aquel entonces, nosotros también fuimos mordidos. Porque estábamos en el lomo de Adán, por eso. Pero yo entendí eso cuando tenía 22 años. Pues mi alma no pudo menos que mirar que la cruz de Cristo, como Charles Spurgeon. Cuando tenía 17 años, recién empezó a tener mucho sufrimiento del pecado en su corazón, por oír la ley de Moisés. ¿Cómo puedo purificar? Su corazón era muy humilde, ¿sí o no? En el espíritu. Por eso escucho que el sermón de un hermano. Mira a mi César. Amén. Porque yo hasta ahora solo miro a mí mismo. Cuando él miró con el corazón por la fe, fue salvo. Vamos a buscar por último San Juan capítulo 3. Por último, San Juan capítulo 3. El versículo 14, 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya, ustedes saben que cuando Moisés levantaba la serpiente de bronce, ¿a quiénes miraban? ¿Los que no fueron mordidos o fueron mordidos? Mordidos por la serpiente. Quiere que los que entendieron la muerte, ¿sí? Pero los que no fueron mordidos por la serpiente ardiente, ellos no miraban, ni necesitaban. ¿Por qué? Ellos pensaban, aún podemos escaparnos de la serpiente ardiente. No tengo que murmurar, no tengo que mentir, puedo, eso, ellos pensaban así. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién era? Jesús, sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 그래서 cuando yo entendí que ya yo fui mordido por transgresión de Adán, sobre todo yo estaba en el lomo de Adán. Realmente Roberto Jr. estaba en el lomo de su padre, ¿sí o no? También el hermano Roberto estaba en el lomo de su padre. También el abuelo de Roberto Jr. estaba en el lomo de su padre. Padre, por último, en el lomo de Adán. O sea, ya fuimos mordidos por la serpiente ardiente, por el diablo. Pero cuando yo tenía 22 años, recién yo entendí eso. Pero Charles Spurgeon, cuando tenía 17 años, él entendió eso. Por eso, el malhechor que entró en el paraíso, él, sin el arrepentimiento, sin el reconocer su maldad, directamente entró en el paraíso. No lo creo. Él exactamente se arrepintió de su maldad, ¿sí o no? Pues le reprendió al otro malhechor fuertemente. Respondiendo el otro, le reprendió, dice: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él vio a Cristo. Ningún mal hizo, ¿sí? Él es mi Mesías. Está muriendo por mí, por mis pecados. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció su maldad y se arrepintió. También estuvo en una posición de pecador 100% ante Dios. También, ¿a quién miro? ¿A sí mismo o a Cristo? A Cristo. Pues acuérdate cuando vengas en tu reino. Eso que digo. Estarás conmigo en el paraíso. Por eso, este hombre era muy bendecido, ¿sí? ¿Dónde está ahora él? En el paraíso. ¿Qué hizo él para entrar? Nada. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Él solo vio y creyó a la obra de Cristo. Pues ojalá que cada uno de ustedes también sean igual que ese malhechor que entró en el paraíso. Amén. Hoy hasta aquí oremos.